Bueno, en el marco de la campaña nacional por el derecho a la eutanasia, desde nuestro grupo, Eutanasia, Derechos y Final de Vida, seguimos con el ciclo de charlas que venimos realizando ya hace un tiempo, hoy con la presencia de Nacho Ignacio Maglio, nuestro querido compañero, y bueno, son charlas abiertas. Esto quiere decir abiertas a la comunidad, a las preguntas, a las dudas, a las intervenciones. Así que bueno, esperamos escucharlos. Voy a presentarlo a Nacho, a Ignacio Maglio. Él es abogado. La charla es un temazo porque es ética y derechos en el final de la vida. Derechos que generalmente son invisibilizados. Y bueno, nuestro objetivo siempre ha sido lo pedagógico en el grupo nuestro y también en la campaña. Bueno, Ignacio es abogado, procurador de la UBA, es diplomado en salud pública, es asesor de la dirección médica del Hospital Francisco Javier Muñiz de Cava, es coordinador del Comité Bioético de diversos sanatorios y ONG, es presidente del capítulo argentino de la Red Bioética, autor de libros, trabajos y publicaciones vinculados al derecho médico, la bioética, la investigación en salud digital, Big Data e inteligencia artificial. Es conferencista en jornadas nacionales, internacionales, vinculadas al derecho médico, la bioética y la ética de la ciencia. Un lujo, un honor y un placer tenerlo con nosotros a Nacho y bienvenidas a todos los que hoy nos están acompañando. Un abrazo para todos. Vivi, Sí, bienvenido Nacho. Quería contarles que ese fue un resumen de la presentación de Nacho. Es mucho sí, más largo. es mucho más largo. Tuvimos que resumirlo. Eh, yo les quiero dar la bienvenida a este espacio en nombre del grupo que administra este grupo de Facebook. Contarles brevemente que desde los mismos comienzos, Cookie, año, ayúdame con el año. ¿Cuándo empezamos? ¿2000? 20, Bueno, 2020, 2020, 2020. 2020, sí. Eh, Nos reunimos con la intención de colocar este tema en la conciencia, en lo público, en la comunidad, y desde entonces hemos tenido un crecimiento continuo. Hoy tenemos casi 4.400 miembros. Hemos hecho varias de estas charlas, varios ciclos. Hay material que está en el grupo que pueden disponer, están grabados los conversatorios anteriores. Y la idea siempre fue eh, propiciar el debate y lograr que sobre los derechos ya adquiridos se pudiera avanzar hacia una ampliación de derechos de manera de ir cubriendo todas las necesidades en la medida de lo posible, en este caso de las personas que están en fin de vida. Y por eso estos ciclos, que ya venimos haciendo varios, nos permiten conocernos, nos permiten trabajar y ampliar la base de participación y de compromiso y conocer un poco el camino que nos va a llevar a todos a lograr eventualmente no solo el debate, sino la sanción de una ley que proteja, que habilite este derecho. Así que muy bienvenidos a este espacio y le paso la palabra a Nacho para que nos acompañe hoy. Gracias, Nacho, por estar. No, por favor, el agradecido soy yo, Cookie, Vivi, queridas amigas, a todas las que están allí presentes, a mis amigos, a mi amigo Pecas querido, a Mario.
de los cuales tanto aprendí y sigo aprendiendo, ¿no? Me da un poco de vergüenza hablar frente a ellos porque ellos son realmente los que saben de estas cuestiones sobre los derechos en el final de vida. Lo único que precisaría es si me dan permiso para poder compartir la presentación, que no lo tengo. Yo te doy, Nacho. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, también decirles que es un gran gusto, un placer y realmente un honor también que la invitación sea parte del grupo de Facebook, ¿no? No es casual que Cookie y Vivi hayan liderado este grupo a partir del 2020, ¿no? En plena pandemia. Yo creo que fue Sí. una invitación, ¿no? A que podamos reflexionar justamente sobre las cuestiones que tienen que ver con con la dignidad en el final, ¿sí? Eh, no me está permitiendo, Vivi, ahí compartir. A ver ahora, Nacho, debería darte. Ahí está. Bueno, ahí estoy tratando de ponerla en modo presentación. Bueno, ¿me escuchan y se ve bien la presentación, Vivi? Sí, Nacho, sí, perfecto. Bueno, entonces, sigamos. Ahí decía al comienzo Cookie y Vivi también, ¿no? Que realmente es no me gusta utilizar términos bélicos en salud, ¿no? Pero es una batalla, una lucha. La historia del derecho es una historia de lucha, ¿no? Lucha por la consagración y por la efectiva aplicación de los derechos. Y siempre uno se pregunta, ¿no? Qué difícil que es la promoción de derechos en el final de la vida, especialmente cuando hablamos sobre un derecho esencial, que es el derecho a la interrupción voluntaria de la vida, ¿no? Que es la eutanasia, que tiene que ver con un derecho esencial, que es el derecho a poder decidir dónde, cómo y cuándo morir. Nosotros decimos siempre lo mismo, ninguna de nosotros tuvo oportunidad, obviamente, de elegir dónde, cómo y cuándo nacer, pero yo estoy convencido que es un derecho esencial, un derecho personalísimo, la posibilidad de poder decidir dónde, cuándo y cómo morir. Y esto, bueno, se refleja en una cultura donde la muerte está solapada, el morir está solapado, como vamos a ver ahora a partir de algunas reflexiones. Y llama la atención también que los propios equipos de salud, aún hoy, a pesar de que desde el año 2012, a través de la Ley de Derechos de los Pacientes, el 2015, con el Código Civil, aún hoy no ejercemos los derechos que ya tenemos, como los derechos a formular directivas anticipadas, ¿no? Esto también es llamativo, sobre todo teniendo en cuenta dos premisas. La primera es que sabemos que vamos a morir, esto es lo que nos diferencia, como decía Borges, de los animales. Por eso los animales son inmortales, ¿no? Porque no tienen conciencia de su finitud. Y por otro lado, por lo que decía Iona Head también, ¿no? El mapa, digamos, epidemiológico y tanatológico de Argentina indica que más del 75% de las personas va a morir no de una muerte rápida y fácil, sino de una situación de múltiples comorbilidades, situaciones de cronicidad avanzada. Entonces, la gran paradoja es esta. Sabemos que vamos a morir y sabemos que vamos a transitar el final de vida con algún nivel de sufrimiento. ¿Cómo nos cuesta tomar decisiones y hablar de esto, ¿no? Siempre mencionamos a Iona Head, ¿no? Para nosotros es una guía en esta materia. Y ella decía con mucha claridad que aquel sueño tradicional de la salud pública de tener una vida larga y saludable, seguida de una rápida y fácil muerte, está hoy lejana. De manera que esto, bueno, esta de Tuti ya muchos la conocen, pero a mí me parece muy significativa. Tuti en pocas palabras expresa mucho. Cuando está el niño ahí le dice, ¿cómo se hace para vivir tranquilo? Sabiendo que nos vamos a morir, papá. Bueno, cambiando de tema rápidamente, ¿no? Y este es un poco un enclavamiento, yo diría, cultural, bastante reciente. Esto no tiene más yo diría, de medio siglo. Medio siglo atrás, cuando yo era chico, yo nací y me crié en un barrio, en el barrio de Boedo, por eso tengo corazón azulgrana. La muerte era vivida como un hecho trascendental y natural, y donde no se lo ocultaba, al contrario,
Existían ritos que tenían que ver, por ejemplo, con prácticamente las casas velatorias no se conocían. La persona Mi amor. muerta yacía en su lecho, ¿no? En su cama. Se hacían ahí las despedidas en los mismos lugares, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo, se ofrecía una copita, el borrachín del barrio siempre andaba circulando por todos los, por todos los velorios domiciliarios, y estaba esta cultura que le daba un sentido, ¿no? Al morir. Y los ritos de despedida, el derecho a duelar era, no había tampoco tantos trastornos o perturbaciones psíquicas por no haber duelado en tiempo y forma. Recuerdo en ese momento donde yo vivía estaba el gasómetro, la vieja cancha de San Lorenzo, y muchas hinchas, digamos, significativos. El carro fúnebre antes de ir al cementerio pasaba por esos lugares, ¿no? Pasaba por la cancha, pasaba por el billar, pasaba por los lugares donde ese muerto había padecido momentos trascendentales de su vida, ¿no? Y esto en poco tiempo, porque medio siglo no es nada, 50 años, se fue transmutando aceleradamente, ¿no? Hoy vemos velorios express, muertes apresuradas, ritos apresurados, ¿no? Es increíble cómo aumentaron los solicitudes de cremación, ¿sí? Hasta algo que yo siempre comento que me sigue, digamos, perturbando, que es esta nueva especialidad tanatológica que es el maquillaje cadavérico, ¿no? Ahora vemos que, por ejemplo, a los hombres se los afeita, se los peina, a los hombres muertos se les pone un lindo traje, una corbata, a las mujeres se las pinta, se las peina, un lindo vestido, es decir, daría la impresión de que la sensación es que los muertos no parezcan muertos, ¿no? Entonces, esto creo que hay que comprender que la dificultad de hablar y de promover derechos al final de la vida tiene que ver también con este fenómeno, yo diría, cultural, con este enclavamiento antropológico que nos toca vivir. Que fíjense ustedes la distancia que hay, por ejemplo, con los ritos en pueblos originarios, en comunidades, donde la muerte inclusive se celebra, ¿no? Fíjense, algunos ritos de despedida en el norte, en otros países, en México mismo, ¿no? Es decir, la muerte es celebrada también, y algo que le da sentido también a la vida, ¿no? El sentido de la trascendencia, más allá de lo que uno pueda creer. Por eso siempre recurrimos a Borges, ¿no? Borges decía, somos mortales y por eso inventamos eternidades. ¿Y cuáles son esas eternidades? Bueno, dioses, bibliotecas, patrias, amores, libros, intentos de demorar lo inevitable. Y a mí me encantó esto, ¿no? Porque esa certidumbre, más que el miedo, es el origen del arte, de la ética y de la ternura. O sea que fíjense ustedes, ¿no? Que de alguna forma lo que estamos reflexionando, el núcleo generador de la ética es esa certidumbre de la muerte, ¿no? Lo que nos permite hurgar en el sentido moral, ¿no? Moral como more, como costumbre, como forma de habitar, ¿sí? Entonces Borges también continuaba, y él, fíjense qué forma impresionante de expresarlo. La muerte no es otra cosa que vida vivida, y la vida es muerte que viene. Es decir, dos formas de transitar, de transmutar, ¿sí? La muerte es parte de la vida también, y la vida es muerte que viene. Y fíjense lo que decía, ¿no? Seguro de mi vida y de mi muerte, miro a los ambiciosos y quisiera entenderlos. Cuando nosotros empezamos a estudiar un poco más en profundidad, ya hace 15, 20 años atrás, algunas encuestas indicaban, porque otro de los sistemas, digamos, de ocultamiento del morir proviene de las propias prácticas médicas, ¿no? Donde la muerte está oculta, donde la muerte no existe, no está configurada ni siquiera en las historias clínicas, donde solamente se mencionan las muertes como óbitos o como personas que no han respondido a las maniobras de rehabilitación, de reanimación. Pero a estas encuestas, médicos y médicas jóvenes indicaron, por ejemplo, que la mayoría, fíjense ustedes, 9 de cada 10, eligieron no optar por recibir reanimación al final de la vida. Entonces uno, bueno, dije, bueno, esto es una visión, permite una mirada optimista, ¿no? Sobre esas prácticas de estos médicos y estas médicas jóvenes. Pero rápidamente ese optimismo se desdibuja cuando uno ve en esas mismas encuestas posteriores al año que por más que ellos pensaban desde su propia vista personal en que eso era la dignidad en el final, no hacían lo mismo con los pacientes. Es decir,
practicaban eso que se conoce como obstinamiento, encarnizamiento terapéutico, ¿no? Que siempre decimos que es una especie de oxímoron, porque si es encarnizamiento no es terapéutico y si es terapéutico no es encarnizamiento. Por eso preferimos hablar de pseudoencarnizamiento terapéutico o de encarnizamiento pseudoterapéutico. Y creo que también es un dato a tener muy en cuenta. Pero también, además de que esa fragmentación en el proceso final de la vida, las muertes hospitalizadas, fíjense ustedes que la gente en general prefiere, la familia, los allegados, que las personas mueran en los hospitales, en los sanatorios. Yo a veces pregunto, muchas veces, si las personas, especialmente muchos abogados también y colegas, cuando doy las charlas en ámbitos jurídicos, pregunto cuántas veces vieron morir a alguien. Y nadie presenció la muerte ni siquiera de un ser querido. Y todos sabemos que en el momento final es clave la presencia, ¿no? Estar rodeado de cariño, de afecto, sino de aparatos. Y esto claramente atenta, ¿no?, contra esa dignidad en el último minuto. Pero también, y esto creo que es clave decirlo, perdón, esa fragmentación en la atención tiene una carga fuerte de inequidad, ¿sí? En Argentina no tenemos estadísticas, digamos, hechas, o serias por lo menos, pero en Estados Unidos se estableció que los beneficiarios del Medicare, que es uno de los seguros de salud, el 40% de los recursos se utilizan en los últimos 30 días de vida de las personas. Es decir, esto es también una tragedia sanitaria. Fíjense ustedes lo que significaría ahorrar todo este gasto e invertirlo en la prevención de enfermedades prevenibles. Pero bueno, sabemos, como les decía antes, ya hace muchísimos años, en el año 2012, se consagró en la Argentina, uno de los primeros países en Latinoamérica que existe una ley de derechos de los pacientes. Recién el año pasado Brasil se sancionó la ley de derechos de los pacientes en Brasil, pero bueno, aquí claramente se establece esto de tener un trato digno y respetuoso. Y fíjense, yo acá subrayé lo que dice la ley, cualquiera sea el padecimiento que presente, ¿no? Es decir, cualquiera sea el estadio y mucho más aún ese respeto digno y respetuoso en situaciones de final de vida. Hasta que llegamos al año 2015, cuando el propio Código Civil establece esta posibilidad de que cada una de nosotras, de nosotros, podamos emitir estas directivas anticipadas. Por eso yo agradezco enfáticamente al grupo de Facebook, a Cookie, a Vivi, por ser militantes, ¿no?, de estos derechos. Alfaro también, organización que ya tiene inclusive mucha tradición y experiencia en la formulación y el apoyo a las personas para que puedan suscribir sus directivas anticipadas. El problema es que, yo siempre digo, el primer derecho es el derecho a conocer los derechos. Si nosotros no conocemos el derecho, difícil va a ser que podamos ejercerlos, reclamarlos y que sean efectivos. Un detalle importante es que el Código Civil, de forma muy inteligente, incluyó el rechazo a cualquier procedimiento médico. Incluye tanto la hidratación como la alimentación artificial. Esto de alguna forma fue el producto del caso que llevamos adelante, que terminamos, digamos, disputándonos en la Corte Suprema para que Marcelo Díez pueda irse en paz. Porque uno de los escollos jurídicos que tuvimos era que tanto Neuquén como la Cámara o el asesor de menores incapaces en Neuquén planteaban que tanto la alimentación como la hidratación artificial eran medios ordinarios de conservación de la vida, a lo cual nosotros nos opusimos enfáticamente porque, como ustedes bien saben, estos dos procesos son procedimientos médicos invasivos y que, como cualquier otro procedimiento médico, tienen indicaciones y contraindicaciones. Y sabemos también, y en esto hay evidencia, en que, por ejemplo, la hidratación en personas en situación de final de vida no solamente no ayuda, sino que puede provocar efectos adversos irremediables. Así que este fue un gran avance. Vamos a ir un poquito más rápido. Clave también que podamos diferenciar, y esto aún hoy, lamentablemente sigue habiendo dudas y algunas controversias, que son más aparentes que reales, porque muchos dicen que esto que denominamos hasta ahora muerte digna, insisto, cuando hablamos de muerte digna,
hablamos de alguna forma de lo que se denomina adecuación terapéutica, es decir, la posibilidad de que cualquiera pueda rechazar cualquier procedimiento médico que considere, digamos, extraordinario o desproporcionado con los propios valores y creencias y con el propio sentido de calidad de vida. Con esto que quiero decir, no hay formas pasivas de eutanasia. Retirar un respirador, suspender un tratamiento antibiótico, retirar diálisis, no tiene que ver con formas pasivas de eutanasia porque no hay eutanasia pasiva. Y en esto tenemos que ser contundentes. La eutanasia, como nos enseñó desde siempre Carlitos Gerardi, es provocar la muerte de un paciente portador de una enfermedad irreversible a través de la administración de una medicación en dosis letal y a su requerimiento, porque sabemos que siempre la eutanasia, como vamos a ver enseguida, es un procedimiento, es una petición, digamos, voluntaria. Un delirio medio shakespeariano, entonces nosotros decimos con verbos, para que quede bien claro, hacer, dejar o permitir morir, ¿no? Esa es la cuestión. Hay una cuestión que a mí también me preocupa y no la juzgo, digamos, la comprendo. Yo siempre digo que de la pandemia aprendimos poco, lamentablemente, ¿no? Fue una gran oportunidad, pero no hubo lecciones aprendidas, sobre todo para los funcionarios y los responsables de los sistemas de salud. Yo recuerdo cuando la gente salía a los balcones y a la calle, ¿se acuerdan? A aplaudir a todas las trabajadoras y los trabajadores de la salud, y lamentablemente aún hoy trabajadoras y trabajadores de la salud siguen ejerciendo trabajos en condiciones indignas, precarias, con salarios absolutamente indecorosos, indignos, donde, por ejemplo, en Capital Federal, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el personal de enfermería no está reconocido como profesional de la salud. Con lo cual, en ese sentido, aprendimos poco. Pero yo lo que quería decir que una de las cosas que sí aprendí en la pandemia era juzgar menos y a comprender más. Un error que yo tenía por deformación profesional como abogado, ¿no? Esa manía de juzgar. Y yo creo que muchas de las cuestiones que tienen que ver con la imposibilidad de promover derechos en los finales de la vida, tiene que ver con lo que nosotros llamamos la medicina a la defensiva, ¿sí? La medicina a la defensiva, muchos la definen también como el síndrome judicial, ¿no? Yo siempre digo, utilizando una expresión latina, el síndrome del cagazo judicial, ¿no? Ese temor que tienen muchos, especialmente médicas y médicas, de el temor a la persecución penal por no tratar o por retirar un soporte vital, ¿no? Pero bueno, yo no conozco muchas compañeras médicas y médicos que han sido víctimas de juicios denominados de mala praxis, de responsabilidad profesional, en forma arbitraria e injusta, y yo les aseguro que esas personas ya no viven en paz, ¿no? Con lo cual hay también alguna forma, no lo justifico, pero lo comprendo. Pero fíjense lo que encontré de Beckett, el poeta y dramaturgo, fíjense él cómo describió este síndrome judicial. Él decía, cuando no pueden ya digerir, les meten un tubo en el esófago, en el recto, y les entonelan papilla vitaminizada. Se trata de no tener un homicidio sobre la espalda. Fíjense qué forma tremendamente, digamos, potente y teatral de significar lo que nosotros llamamos como el síndrome judicial, que es un elemento que tenemos que tener en cuenta también cuando hablamos sobre esto. Por eso es clave que podamos transparentar, digamos, el discurso jurídico para que les pueda dar paz a médicas y médicos para que puedan trabajar justamente en forma tranquila y segura. Porque, en definitiva, como decía Hemingway, lo único que nos separa de la muerte es el tiempo. Y yo leí, les aseguro, cientos de directivas anticipadas que me han hecho llegar, pero una de las directivas anticipadas que más me conmocionó por la simpleza y la profundidad es la que formuló Albert Einstein en 1955. Les cuento brevemente la historia porque es inquietante. En el año 48, 1948, Einstein sufre la rotura de un aneurisma de aorta abdominal y por supuesto tuvo que ser intervenido quirúrgicamente de forma urgente porque si no perdía la vida, había riesgo vital. 7 años después, en 1955,
estando en el hospital en Princeton, en Estados Unidos, Einstein sufre el mismo episodio, esa rotura del aneurisma de aorta abdominal, y por supuesto lo internan con urgencia para operarlo, porque si no peligraba su vida. Einstein se negó a esa cirugía, y formuló su directiva anticipada de esta forma: quiero irme cuando quiero. Es de mal gusto prolongar artificialmente la vida. Hice mi parte, es hora de irse y lo haré con elegancia. Einstein firmó esto a pesar de la insistencia de los médicos y la familia y murió a los 2 días. Fíjese qué linda forma de expresar una directiva anticipada. Y también esto creo que muchos de ustedes que trabajan asistiendo, acompañando a personas en el final de vida, saben que la muerte, como decía Rich, es, entre otras cosas, la misericordia del tiempo, ¿no? Imagínense ustedes lo tortuoso que sería la inmortalidad. Siempre sugiero la lectura de Las intermitencias de la muerte, de Saramago, ¿no? Donde él describe aquel poblado, aquella comarca donde se descubre la inmortalidad y las circunstancias que comienzan a acontecer, ¿no? Al principio, claro, nadie se moría, era una joda total, un gran bacanal, múltiples orgías, fiestas, pero claro, al comienzo comenzaron a ver que los hospitales no daban abasto, porque la gente entraba, se curaba y salía, entraba, se curaba y salía y volvían a entrar. Los cementerios quebraron, las empresas de seguro de vida quebraron, pero pronto se empezó a vislumbrar esa angustia existencial, ese cansancio vital también, ¿no? Que se manifestaba a través de la inmortalidad. No los voy a espolear, pero al final hay una idea muy linda sobre la gente que ayudaba a morir. Nietzsche, fíjense que cómo podemos abrevar, ¿no? En la filosofía y en la literatura, y qué forma tan clara tenían ellos, ¿no? Con esa conciencia de finitud. Nietzsche decía, en un determinado estado es indecente continuar viviendo, continuar vegetando cobardemente, dependiendo de médicos y aparatos, una vez que el significado de la vida, el derecho a la vida se perdieron. Eso debería producir un profundo desprecio en la sociedad. Hoy pasa lo contrario, ¿no? Finalmente Nietzsche dice, quiero morir orgullosamente cuando ya no sea posible vivir orgullosamente. Hablemos un poco de eutanasia, que creo que es el punto clave. Ustedes saben, hoy tenemos aproximadamente entre 7 y 10 proyectos en la Cámara de Diputados y uno o dos, o uno solo creo que en Senado. Y un poco para ir desmitificando los fantasmas que aún hoy giran alrededor de las solicitudes de eutanasia, de las pendientes rebaladizas, de que esto es un atentado contra la vida, que se trata de homicidios. Y muchas veces también, vamos a ver esto, con PECA siempre lo hablamos, sobre esta supuesta oposición que existe entre los cuidados paliativos y la eutanasia. Muchos dicen que en realidad la eutanasia la piden aquellas personas que no han tenido acceso a los cuidados paliativos. Y esto en realidad cuando uno ve evidencia y trabajos, digamos, rigurosos, se encuentra con que la mayoría, más del 75% de las personas, por ejemplo, en Luxemburgo, en lo que era Holanda, país, perdón, y Bélgica, eh, el más del 75% de las peticiones tienen que ver con lo que se denomina el sufrimiento existencial, el cansancio vital, o ese sufrimiento en una dimensión total, que, digamos, es un sufrimiento, digamos, claramente irreversible, resistente a cualquier intención de tratamiento, inclusive resistente a la intervención o a la atención paliativa. Y esto creo que es lo que las compañeras y compañeros, algunos paliativistas, amigos y destacados, creo que no quiero jugar, pero no llegan a comprender. Yo creo que es demasiada carga pensar que los cuidados paliativos son el antídoto contra la eutanasia, porque en estos casos, como vemos aquí, estas personas perdieron su sentido justamente de ser personas. Se denomina como la pérdida del ser, ¿no? Donde hay una dependencia de tal forma que se pierden los roles que esa gente tiene en su ámbito laboral, profesional, social, familiar.
se expresa como una sensación de pérdida de la dignidad. Dejé de ser. Muchos lo expresan también como la incapacidad de dar y de recibir afectos, ¿no? O sea, que es un sufrimiento, digamos, terrible. Condenar a esas personas a que sigan viviendo en ese martirio, realmente, a mi juicio, es un trato cruel, inhumano y degradante en el lenguaje del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces esa gente, ese grito de socorro, y nosotros lo hemos experimentado, cuántas personas acá en Argentina manifiestan este tremendo sufrimiento, dicen, bueno, yo tengo como un as en la manga, el último ejercicio pleno de dignidad, de autonomía, de ejercicio de ese derecho fundamental a decidir sobre mi propio cuerpo, es justamente pedir la interrupción voluntaria de la vida, la eutanasia. Es como tener un as en la manga. Muchas veces lo manifiestan de esa forma, literalmente. Entonces, ¿cómo no hacer lugar a esto, no? Y por eso decimos que los cuidados paliativos no son el antídoto contra la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. El problema es que aquí los términos, tanto eutanasia como suicidio, también tienen una carga simbólica, digamos, negativa en la comunidad. Mario recordará mejor que yo cuando se estableció el derecho al aborto seguro, universal y gratuito, se prefirió hablar del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, porque eso permitía, digamos, favorecía la posibilidad de poder, digamos, discutir de una forma más flexible, sin tanto prejuicio. Por eso nosotros, algunos dicen, prefieren hablar de la expresión adelantamiento de la muerte, o como decimos nosotros, y está en algunos proyectos de ley, el derecho a la interrupción voluntaria de la vida. Y el suicidio sabemos bien, y muchos autores que lo vienen estudiando, como Luhmann, desde hace muchísimos años, también tiene una carga negativa, ¿no? Se piensa siempre que el suicida es una persona que está perturbada, que no está en sus cabales, y que tiene algún tema, alguna perturbación, algún padecimiento mental. Y nosotros pensamos que en muchos casos no es así. Por eso también creo que debemos sincerarnos y decir que así cuando denunciábamos el- la clandestinidad de los abortos, también tenemos que decir que hay clandestinidad en la eutanasia. Esto creo que es importante decirlo, porque la eutanasia es un problema también de salud pública. Fíjense ustedes, sin embargo, cómo han aumentado los casos de suicidio, han aumentado más de un 35% en los últimos 3 años, perdón, desde la pandemia, especialmente en adolescentes también, y en niños, niñas y adolescentes. Entonces es un fenómeno que tiene que ver con una cuestión de salud colectiva, sobre todo por la clandestinidad. ¿A qué me refiero? Si cuando hablábamos de abortos clandestinos, hablábamos de la muerte de mujeres pobres en general y jóvenes que no tenían acceso y morían sépticas. Hablábamos de mistanasia y de anacrotanasia. Mistanasia, la muerte infeliz producida por abandono social y desatención médica. Y anacrotanasia, porque la muerte es producida antes de tiempo. Y aquí pasa lo mismo. Si cualquiera de nosotras, de nosotros, tiene, digamos, condiciones económicas, tiene médicos amigos, bueno, en un ámbito de confianza, de una conjura íntima, uno puede ir. Ahí puede haber relatos en este sentido, donde una persona, bueno, junta a sus seres queridos, hace una ceremonia de despedida, toman algo rico para despedirse y acceden a esa eutanasia controlada, segura y dulce. Pero aquellas personas que no tienen este acceso, sabemos que terminan intentando interrumpir su vida tirándose abajo de un subte, de un tren, consumiendo barbitúricos o ahorcándose. Y lo que es peor que no, cuando no consiguen su propósito, terminan en peores condiciones. ¿Se acuerdan ustedes cómo pasó con la infortunada Noelia, el caso de esta chica española, que su vida ya era un martirio, había sufrido distintas violaciones en manada, y cuando intentó conseguir ayuda, lo único que pudo hacer es tirarse de un edificio y terminó cuadripléjica, hasta que finalmente pudo tener el acceso a la eutanasia legal.
Así que esto creo que también es algo que debemos tenerlo presente. Vamos a ir un poco más rápido porque como siempre me deliro un poco. La eutanasia también plantea una diferencia norte-sur. Fíjense ustedes, acá también hay un tema de desigualdad en el acceso. 200 millones de personas tienen acceso a leyes que regulan el suicidio asistido y la eutanasia, uno de cada cinco norteamericanos, dos de cada tres australianos, todos los neozelandeses, y yo agregaría, porque esto está un poco desactualizado, y todos los canadienses, ¿no? Canadá también tiene un sistema de muerte asistida muy impresionante y con un acceso universal. Simplemente a título enunciativo, les digo acá cuáles son los países, digamos, que tienen la eutanasia, el suicidio asistido legalizado. En Latinoamérica hoy tenemos solamente Colombia a través de una regulación ministerial, Ecuador y Perú por decisiones judiciales, no hay ley, y la única ley es la ley uruguaya reciente que se ha sancionado. Simplemente esto lo comparto con ustedes para, si quieren tener información actualizada. Acá están todos los proyectos que tienen estado parlamentario vigente. Hubo 18 proyectos, ¿no? En su momento, pero muchos perdieron. Si ustedes saben que si luego de 2 años no se discuten, pierden estado parlamentario. Eh, Todos los proyectos son muy similares, casi todos incorporan el suicidio médicamente asistido y la eutanasia. Aquí hago un pequeño paréntesis y creo que es muy importante en términos de técnica legislativa y en términos de connotación social que se haya incorporado el suicidio médicamente asistido. ¿Por qué? España ya tiene, fue uno de los últimos países en Europa que incorporó la legalización de la eutanasia, el suicidio asistido, y el año pasado tuvimos una conversación con el referente, con el jefe del servicio de cuidados paliativos del Hospital La Paz en Madrid. Ustedes saben, es el servicio que tiene mayor cantidad, o uno de los servicios que atiende mayor cantidad de pacientes en situación de final de vida. Y ellos tuvieron que implementar, fueron los primeros que implementaron la eutanasia y el suicidio asistido. Y fíjense lo que pasó al comienzo, por supuesto que todas las leyes aceptan la figura de la objeción de conciencia, de la misma forma que IBE o que ILE. Pero aquellos que no eran objetores y que comenzaron a participar en los procedimientos de muerte asistida, ellos vieron que, a pesar de una experiencia, había como una suerte de angustia moral, que si bien no les impedía ejercer la práctica y registrarse como objetores, provocaba, ¿no?, esa angustia moral, esa zozobra, podríamos decir. Entonces comenzaron a ver que muchas médicas y médicos optaban por el suicidio médicamente asistido. Para que ustedes sepan, la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido es el operador, en realidad. Que yo pensé que era una diferencia técnica, operativa. El operador en la eutanasia es el equipo médico, el que administra, digamos, y coloca la medicación en dosis letal, mientras que en el suicidio el equipo médico prepara la medicación, pero se la infunde el propio paciente al activar un mecanismo de infusión, de autoinfusión. Y fíjense ustedes que ellos empezaron a optar por las posibilidades del suicidio médicamente asistido, porque eso les generaba una menor carga de angustia moral, ¿sí? Por eso, digamos, celebro que Argentina tenga prevista esta posibilidad. Un poco para ir revocando, desmitificando y demoliendo mitos, pero que Charly García demolía hoteles. Nosotros vamos a demoler mitos. Uno de los mitos es que existe el riesgo de una pendiente resbaladiza, que cualquiera puede pedir la eutanasia, pero fíjense que todos los proyectos de ley en la Argentina y en el mundo tienen procedimientos muy seguros, muy protegidos. No es que alguien, como dice siempre Pegas, con una depresión aguda o una melancolía puede pedir la eutanasia. Son procedimientos donde hay dos instancias por lo menos de evaluación y a veces tres, donde la persona requiere, lo pide, los médicos tratantes evalúan si realmente la petición es consistente con los propósitos de la ley. Luego hay una segunda instancia que evalúa en forma independiente con personal interdisciplinario que no pertenece al equipo tratante,
hasta hacer lugar a esa petición. Pero fíjense que en la mayoría de los casos, salvo el caso de Canadá, que está en la segunda columna, menos de la mitad de las peticiones se terminan resolviendo en una eutanasia, ¿sí? O en un suicidio asistido. Darío, un gran compañero nuestro, antropólogo social y un excelente investigador y militante ferviente de la dignidad en la final de vida, se mandó un laburazo que es de ver la cantidad de evidencia que existe con trabajos de calidad, digamos, con evidencia de calidad y con estudios bien controlados, que echan por tierra todos estos mitos sobre esas hipótesis de pendiente resbaladiza, ¿sí? Acá vemos, por ejemplo, que la experiencia holandesa, Países Bajos, se concluye que no se ha demostrado que la legalización sea la causa de una muerte de eutanasia no voluntaria. Es decir, que no hay una sobrerepresentación, por ejemplo, de grupos vulnerables, que esta es otra de las críticas que se hace a la eutanasia, que van a terminar, digamos, amasijando, por no me la expresión, a ancianos, mujeres, pobres, personas con discapacidad, minorías étnicas o pacientes con padecimiento mental. Muchos dicen que la regulación no va a funcionar y todas estas estudios, por ejemplo, el informe belga, Bélgica tiene ya más de 20 años de experiencia en eutanasia y suicidio, establecen que los niveles de cumplimiento de la ley son altísimos, ¿no? Es decir, que no hay posibilidades de incumplir la ley. Y la otra cuestión, que la legalización va a expandir los criterios de acceso, muestra claramente que no hubo un crecimiento explosivo, que por ejemplo en una población relevante como los pacientes que sufren ELA, no hubo un incremento o evidencia de abuso. Pero aparte de esto, yo lo que les quiero decir, si aumentan los casos, a mí no me preocuparía, por el contrario. Si las peticiones están bien formuladas y los procedimientos son seguros, si aumentan los casos, quiere decir que hay más gente que conoce sus derechos y que puede ejercerlos. Entonces, este mito, esta falacia de la pendiente resbaladiza, hay que atacarla por ese lado. Más casos no significan flexibilización en los requerimientos, significan mayor ejercicio de derechos. Breves palabras sobre la perspectiva religiosa, porque si bien sabemos que la ley y la religión tienen que ir por veredas separadas, muchas veces se confunden y muchos legisladores utilizan a veces perspectivas religiosas para fundar sus votos. Y acá yo esto, se los digo a los que me conocen, como yo soy cristiano, católico, apostólico, de misa dominical, pero yo, como la mayoría, fíjense las encuestas de la población cristiana, yo creo en un Jesús, en un Dios del Evangelio, mucho más misericordioso. Yo no creo que Jesús se sienta cómodo viendo sufrir en forma penosa, gravosa, indigna a las personas. ¿Qué puede haber de santidad, de vida en el sufrimiento? La agonía no tiene nada de santo, esto lo dijo la Conferencia Episcopal Americana, norteamericana. Es decir, y en esto creo que por lo menos yo soy enfático, así como había un movimiento de mujeres católicas por el derecho al aborto, creo que también debería conformarse un núcleo, una militancia sobre católicos a favor del derecho a la eutanasia, ¿no? Bueno, esta es una figurita que me regaló, esto simplemente lo digo como referencia histórica. Uno de los primeros libros de medicina intensiva, de medicina crítica, mostraba esta figurita, ¿no? Fíjense lo vieja que es, ¿no? Tenían una premonición ellos sobre cómo de alguna forma impactaría la terapia intensiva en la vida, ¿no? De las personas, de los pacientes. Y es significativo, fíjense que el periodista va a hacer una entrevista, podríamos decir, a esa persona o ese ente, ¿no? Con vestigios de humanidad, que está conectado a múltiples aparatos, y ahí le dicen, Mr. Bugs, ¿podría compartir con nosotros el secreto de su larga vida hoy que cumple 200 años, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que Mainetti decía, ¿no? También la mortificación de la medicina en el final de la vida, ¿no? Donde la medicina se presenta, digamos, como una, digamos, panacea de la inmortalidad, ¿sí?
Esto no me refería a temas muy puntuales sobre lo que es la adecuación terapéutica, pero también reconocer algo importante, que cuando hablamos de final de vida es necesario hablar de la atención paliativa como un derecho humano y como un derecho que también está consagrado en el derecho internacional de los derechos humanos y especialmente en este pacto que fue incorporado en el año 94 en nuestra Constitución. Pero también es importante decir, y esto tenemos que decirlo, que lamentablemente en nuestro país, a pesar de que tenemos una ley que asegura la integralidad y la universalidad de las prestaciones de atención paliativa, hoy sabemos que solamente 3 de 10 personas que lo necesitan efectivamente la reciben, ¿no? Entonces, con esto no quiero decir que esas personas recurran, digamos, a la eutanasia, pero sí debemos decir que también la lucha por los derechos en el final de la vida tiene que comprender también la lucha por el derecho a la cobertura integral de las personas que requieren atención paliativa. Como les decía antes, es clave de la misma forma que en los inicios de la vida, en el final de la vida, dar la posibilidad de que aquellas personas que no puedan por una convicción moral profunda, tenemos que tener prevista el registro de objetores de conciencia en las instituciones de salud. Recordemos que objetores pueden ser las personas, no los servicios, no las instituciones, salvo que las instituciones tengan naturaleza confesional, digamos, o religiosa. Bueno, un poco para ir terminando, para sintetizar, podemos decir que los derechos en el final de vida tienen que ver con el derecho fundamental a ser atendidos por un equipo de salud competente, que se respete nuestra intimidad, a poder decidir, a que no se prolongue una agonía en forma penosa, gravosa, a través de soportes vitales. El derecho al alivio en la dimensión del sufrimiento total, ¿no? Que engloba lo físico, lo emocional, lo espiritual, lo social. El derecho a que el paciente, y no solamente el paciente, sino que la familia sean ayudadas a la aceptación de la muerte, el derecho a conocer la verdad, a expresar las emociones, a vivir experiencias religiosas y espirituales, y el derecho a morir acompañado y en paz. Siempre recuerdo a mi querido amigo y compañero Alfredo Navigante, gran oncólogo y paliativista argentino. Él atendió a miles de personas en final de vida, y él decía, mira, hay algo que es universal y que comprende a todas las personas, desde el más pobre hasta el más rico. Nadie quiere morir solo, digamos. Todas las personas quieren morir acompañadas por alguien que le tiende una mano, que les dé un abrazo, un beso. Las personas no quieren morir rodeadas de aparatos, sino de afecto. Y creo que es un derecho fundamental. Por supuesto, el derecho a morir en casa. Y esto, ¿no? Evitar que tengamos que inscribir en las lápidas, en las tumbas, lo que las familias, ¿se acuerdan de Nancy Cruzan? Tuvieron que poner en su lápida. Esto fue lamentable. ¿Se acuerdan? Nancy Cruzan tuvo sufrió un accidente y estaba en una situación de estado vegetativo persistente, una patología neurológica irreversible cuya única subsistencia es a través de la administración, como le pasó a Marcelo Díez, a través del suministro de hidratación y alimentación artificial. Este caso se judicializó y recién el juez, en el año 90, dio la orden de retiro. El diagnóstico se lo hicieron en el 83, por eso fíjense lo que pusieron: hija, hermana, tía muy querida, nació el 20 de julio del 57, murió el 11 de enero del 83. Sin embargo, fue enterrada en paz el 26 de diciembre de 1990, 7 años después. Entonces, como nos decía Yonah Head, como nos enseña también mi querida amiga Vivi, que tanto ayuda, cuando la enfermedad ya ganó, es fundamental volver a ver a la persona, volver a escuchar, redescubrir su historia individual, sus logros, sus esperanzas y temores, algo que trascienda la enfermedad y la deje atrás. Sabemos, los que creemos en una eternidad, y tanto para los que creemos como para los que no creen, que la muerte tiene una gran capacidad, sí, de brindar consuelo. Y esto también es clave, cuántas veces esto ocurre. Pero con esto yo no quiero sacarle entidad a la muerte. La muerte es tan importante, es un suceso tan vital, aunque parezca una contradicción, que creo que es fundamental también respetar a aquellas personas que con un enclavamiento antropológico y cultural distinto viven la muerte de otra forma y sienten la muerte de otra forma, ¿no? A mí esta imagen es un poco fuerte por ahí, pero
me gustó, me la compartió Daniel Flichestein, y tiene que ver con cómo la configuración de una muerte de un niño, ¿no? Que no puede haber nada más quizás doloroso, irreparable, esas anacrotanasias, esas muertes producidas antes de tiempo, el dolor de esos papás que están despidiendo a ese niño. Y lo que es también, lo que me maravilló de alguna forma, a pesar del dolor, es el equipo de salud, ¿no? Desde otra cosmovisión oriental, ellos dicen, acá algo pasó, no es que, chao, se murió, va a donar los órganos, hacemos el operativo y se fue, ya está. Ahí pasó algo, ¿no? Ahí creo que hay que tener siempre un tiempo para los propios equipos de salud también, para redimensionar también ese sentido del morir y de la muerte propiamente dicha. Bueno, y un poco para terminar, creo que también nosotros, como militantes del derecho a la eutanasia, recordar esto que nos enseñaba Alfredo, ¿no? Padres que no le tienen miedo a la muerte hacen hijos que no le tienen miedo a la vida, gran verdad, ¿no? Y como les decía al comienzo, ninguna de nosotras, de nosotros eligió dónde, cómo nacer, pero estoy convencido de que todas y todos tenemos un derecho fundamental de decir dónde, cómo y cuándo morir. Yo acá les dejo, porque siempre me preguntan sobre algún formulario de directiva anticipada. Vicky y el grupo de Facebook y el Faro tienen un montón de formularios, yo les dejo el mío también aquí, con una sola adecuación que dice, vieron que las directivas anticipadas siempre tienen un propósito negativo, es decir, no quiero soporte vital, no quiero respirador, no quiero ninguna de estas cosas que prolonguen indefinidamente la vida, fíjense que siempre son rechazos. Pero a mí se me ocurrió también que mi directiva propia, tenga un sentido propositivo, es decir, tomar decisiones anticipadas sobre cosas que realmente me den placer o me gusten, no solamente rechazar procedimientos que me van a hacer mal. Y en este sentido, fíjense, aquí puse esto. Bueno, dar mis órganos, si no fueran viables, a una facultad de medicina. Si alguien quiere mandar flores, en vez de mandarme flores, pido que el gasto lo troquen por un gesto solidario, ¿sí? Y después esto, ¿no? Que creo, y ya lo saben todos, quiero que me velen mis seres queridos en mi casa, disfrutando de unos buenos vinos, nuestras canciones de siempre, especialmente Spinetta, soy spinetiano, y recordando nuestros mejores encuentros. Es decir, un propósito también positivo, ¿sí? No solamente la negación a los tratamientos médicos. Y termino, como decía el poeta salteño, quiero morir de mi propia muerte, no la de los otros, no la que quieran imponerme, no la de los médicos, no la de los escribanos y mucho menos aún la de los jueces. Y evitar esto, ¿no? Que decía Marañón, que Paco retradujo aquella frase de Marañón que decía, el problema de este tiempo son los pacientes que mueren con hambre de piel, ¿no? Entonces esta es la paradoja. Preferimos, la opción es esta, es clara, morir rodeados de aparatos, solos, o morir rodeados de afectos. Y termino es una especie de reconocimiento a todas y a todos ustedes, al grupo de FAVE, al Faro, a todas las trabajadoras y trabajadores de la salud, que muchas veces, cuántas veces con esta precariedad en el ejercicio de la actividad, dan todo a cambio de nada, ¿no? Es una frase que acomodé un poquito de Milan Kundera, que murió hace poco, por eso quiero rendirles a ustedes este homenaje y decirles que ese acto bondadoso alcanza su máximo esplendor y pureza cuando quien lo recibe carece de todo poder. Bueno, hasta aquí llegué. Muchísimas gracias, me parece que como de costumbre me pasé de Justo. rosca. Puntualidad perfecta. Muchas gracias, Nacho. No, por Muchísimas favor, gracias a ustedes. gracias por entregarnos toda esta información, este estímulo. Quiero contarles que tenemos media hora hasta las 9, así que aquellos de ustedes que quieran hacer una pregunta o compartir una inquietud, pueden usar el chat para que Nacho esté enterado de lo que quieren saber y así podemos aprovechar este tiempo para compartir o responder inquietudes que hayan surgido. Que sea lo más rápido posible, Vivi, así no se le pasa el matambre a Pecas. Ah, mira vos.
Hay un chat Siempre, de Pecas. siempre aprende de usted, maestro. Siempre aprende No, algo nuevo, siempre aprende. Brillante, brillante. vos porque sos mi amigo, Pequita, querido. Pero el matambre me lo voy a comer con unos amigos. Lo lamento que esté tan lejos. Ya, te tomo la palabra. Ya me Excelente. debes un chivito, vos un cabrito me debes, ¿te acordás? Sí, excelente lo tuyo, Nacho. Muchas Excelente. gracias, Peca. Excelente. Nacho, había una inquietud, aunque fue respondida, pero quizás viene bien para todos, o tal vez no todos leyeron el chat, que respecto de las condiciones de la aplicación de la eutanasia en Uruguay. Acá lo que se le aclara a la persona que preguntó es que es necesario tener residencia en Uruguay. No sé si Bueno, lo querés ampliar. Sí. sí, ese es un buen punto con el cual nosotros teníamos alguna discrepancia con algunos proyectos de ley en la Argentina. Y Mario creo que fue una de las primeras personas que objetó esto en cuanto a la cantidad de años de residencia, porque algunos, por ahí Mario puede decirlo mejor que yo, pero Mario planteaba, algunos proyectos plantean en Argentina una residencia mayor a 2 años, otros de 1 año. El propósito legislativo es evitar, digamos, el turismo tanatológico, como pasó en Suiza, que es el único país del mundo que no requiere residencia. Ese era el propósito, pero Mario, me encantaría que vos comentés por qué vos te oponías a este plazo tan prolongado. Primero de todo, felicitaciones, realmente extraordinario. Fundamentalmente porque siempre estamos buscando de resolver la moralina nuestra. Y yo supongo que debe pasar en todos los países, ¿no? Cuando hay estas discusiones, siempre, en vez de estar pensando en el enfermo, en la persona, perdón, no en el enfermo, en la persona, ¿no? Por ese sufrimiento tal. Me estoy acostumbrando a no decir enfermo, sino persona, en el sentido de cuidar a los legisladores, cuidar al equipo médico, cuidar a los otros, y siempre nos estamos olvidando. Así que me parece que el año, 2 años, la verdad que no tiene ningún sentido. Me parece que hay que estar un poco dentro de un país, entender de qué se trata, entender cuál es la dinámica, la cultura, nada más. Los números que los pongan los demás, pero partiendo de la base de que lo que hay que proteger es a la persona y no a legisladores y cuerpo médico o moral propia de un país. Gracias, Mario. Nacho, acá hay otra pregunta, un clásico que creo que hay que enfatizar, y es si es necesario concurrir a un escribano para expresar el deseo de la forma de fin de vida. Me Bueno, es una pregunta oportunidad para volver a decirlo, sí. No, no, es una pregunta frecuente, pero tiene una explicación, esa inquietud. Ustedes saben que en el decreto reglamentario de la Ley de Derechos de los Pacientes, que es la Ley 26.529, algún iluminado en un despacho aislado del Ministerio de Salud se le ocurrió en un decreto reglamentario de la ley incluir la necesidad de que las directivas se hagan por escribano público, por escritura. Esto totalmente ya perdió sentido. Si ustedes quieren, al que le interese, le puedo dar. Nosotros publicamos un artículo con Sandra Bierba sobre la no necesariedad de la firma del escribano, porque el Código Civil, que es una legislación de mayor envergadura, de mayor jerarquía y es posterior, no requiere ningún tipo de requisitos formales, ¿sí? Ahí PECA se está contando que, bueno, que en Córdoba justamente existe un registro de voluntades anticipadas y que no requiere, por supuesto, la firma de ningún escribano, gracias PECA. Y algunos conceptos útiles, ahí están dando las leyes, gracias PECA. Algunos conceptos útiles que solamente tiene que estar firmada por uno o dos testigos, se hace en cualquier papel, tratar de que no sea una servilleta si resiste el paso del tiempo. Y uno siempre dice un aspecto práctico, tratar de elegir dos testigos que sean más jóvenes y más saludables que uno, ¿no? Por razones, por razones obvias, ¿no? Para que puedan hacer cumplir ese mandato sanitario. Pero nada más que eso, ¿sí? Igual, si me permitís, Nachito Sí, querido, Peca, en el mundo el porcentaje de la gente hasta hace 2 años aquí en Córdoba era uno cada 55.000 cordobeses, por ejemplo. O claro, sea, de todo el estadio Kempe lleno, uno solo había firmado la voluntad anticipada. claro. En el mundo es más o menos similar la cifra, es Claro. bajísima, ¿no? Es bajísima. Un comentario, Carlos Pecas
y Nacho, no, pero imagínense que no estoy en contra absoluto de lo que dijeron, y lo digo sistemáticamente cada vez que charlo. Este año me invitan a, qué sé yo, los 100 años, 160 años del Colegio de Escribanos, y me invitan como orador. Los tengo engañados y ellos creen que soy una persona que sé e importante. El tema es, lo que le pregunto a Carlos es, hay un registro de directivas anticipadas. ¿Y quién accede a ese registro? O sea, no estoy diciendo que hace falta el escribano, pero alguien hace falta que interceda entre lo que yo escribí y yo lo tengo en la historia clínica del Hospital Italiano, lo tienen mis familiares. Pero si yo estoy en Jujuy, digamos, este registro no me parece nada malo que exista. Estoy en favor y todos seguramente vamos a estar. El asunto es quién hace este procedimiento. Y ahí me parece que habría que ser quizá un poco más preciso no digo que hace falta el escribano, pero alguien hace falta que tenga acceso a esa red, a esa computación, a ese programa. A ver qué Te, opinas, Carlos. te respondo, Dale. Mario. Aquí en Córdoba eh, hay un registro que tiene un formulario como el de Nacho y hay tantos Sí. otros, a mí me encanta el de Nacho, que se le muestra al paciente, se le explica y se va diciendo, ¿usted quiere algo más? ¿Quiere agregar? Esta parte la quiere tachar, esta parte no la quiere tachar. Entonces hay dos personas que son bioticistas ambos. Para mi gusto debería ser menos creencial porque da la casualidad que siempre los bioticistas que ponen en esos lugares, como el Comité de Muerte Digna de Córdoba, son católicos. Son todos son católicos, pero católicos... no como Nacho y yo, son católicos realmente católicos, de ley, católicos con alta alcurnia. Entonces, habría que sacarle quizás un poquito eso porque puede llegar a incidir sobre el pensamiento del paciente. Igualmente, y ya con esto acabo, en el libro nosotros planteamos que no puede ser que un paciente en Córdoba tenga distintos derechos que un paciente en Neuquén. Entonces habría que unificar criterios y decir, no, esto es nacional. Ese registro va digitalmente a todos los hospitales. Entonces, si entra el paciente Peca Soriano, Mario Sebastiani, el médico ya sabe que tiene, le hace pi, ahí tiene una directiva anticipada. Pero esto debería ser nacional. No puede ser que uno en Neuquén tenga un derecho. Bueno, por supuesto, la ley cuando se sancionó en el 2012 la ley cordobesa era restrictiva, por eso la logramos modificar en el 10.421, aunque la ley cordobesa todavía no le permite a la mujer en periodo gestacional decidir sobre su propio cuerpo. Vale decir que el capítulo 6, artículo 23 de las prohibiciones de la 10.058, si la declarante fuera una mujer en periodo de gestación y en ese estado pidiera su DBA, la misma quedará suspendida hasta finalizar la gestación. Una aberración. Y no me quiero A extender por una aberración. Gracias, Pecas. De nada. Vero, ¿querés hacer una pregunta? Sí, por favor. Al doctor Maglio, primero muchísimas gracias porque siempre con una claridad meridiana, así que un placer escucharlo. Eh, este tema de los escribanos siempre salta, ¿por qué? Porque como bien usted explicó, tenemos el Código Civil y nos amparamos en eso, pero al estar en el decreto reglamentario y basarse en una ley, van a estar la diferencia entre los positivistas y no, entre el que es la ley y otro que es el código, la ley superior, la ley posterior. ¿Y qué genera eso? Genera angustia, como bien dijeron, en el paciente, ¿no? Empiezan las preguntas. ¿No será mejor entonces que lo firme un escribano? Entonces digo, hay datos empíricos. ¿Qué hacen los médicos frente a esa situación? Porque están, lamentablemente, doctor, está. O sea, el código una cosa y la ley otra, típico en nuestra Argentina. Entonces, es de pregunta frecuente. Sí, sí, gracias, Vero, por tus palabras. Yo creo que lo que hay que hacer, aunque sean positivistas, no puede haber una interpretación, digamos, que vaya en contra de la mejor interpretación posible. Claro. Sean positivistas y un naturalista. Es decir, la única interpretación posible es que en términos de validez alcanza
con la firma hológrafa o digital del paciente con dos testigos. Esto es así, no hay discusión jurídica posible, ¿me explico? Por eso es muy importante el trabajo que hacen ustedes desde el grupo de Face, desde el Faro, para generar, digamos, como decía antes, el primer Este derecho es el derecho proceso. a conocer los derechos, Vero. Es decir, si vos Sí, sabés y estás convencida que no requiere un escribano, lo vas a poder formular y lo vas a poder poner. Y esto para los equipos de salud es clave también. La experiencia nuestra, por ejemplo, en el MUNIS, sobre todo después de la pandemia, todas las directivas que se hacen se incorporan en la historia y no requieren la firma de ningún escribano. Ahora, esto no quiere decir que aquellos que quieran hacerla a través de una escritura pública con un escribano lo pueden hacer con total libertad. Esto no hay ningún problema. Lo que pasa es que esto limitaría el acceso a un derecho. No todo el mundo tiene dinero para pagar una escritura o para pagar o para certificar una firma. ¿Me por explico? supuesto. Sí, En la claro. provincia de Buenos Aires hubo una especie de, no quiero decir negocio, pero muchos escribanos apoyaron este fundamento para crear una suerte de registro de manifestaciones de autoprotección, lo llamaban así, una cosa medio delirante, pero bajo ningún punto de vista esto pudo limitar un derecho. Estoy convencida, así lo comunico y demás, lo del Código Civil, Gracias. pero como sé Muy que es bueno. de consulta permanente, quería ratificarlo con usted. Así que muchas Sí, Vero, gracias. sí, sí, totalmente. Sé que lo haces Muchas y gracias. creo que el compromiso nuestro es que promover esto y que se sepa con claridad. Yo creo que el artículo lo tiene Vivi, en su momento se lo mandé, pero podemos Sí, ponerlo en el grupo los fundamentos lo jurídicos tenemos. que nosotros publicamos sobre la validez de las directivas sin necesidad de escribano. Perfecto, gracias. Quedó No, por favor. quedó una pregunta previa que dice si hay acceso a conocer los criterios de acceso a la eutanasia, si es libre el acceso. Yo entiendo que todas las leyes, los proyectos de ley son públicos. Hoy Claro. uno puede acceder a leer Sí, todos sí, 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 los... sí. Uno en la página web de diputados y de Senado accede a los proyectos y ahí en cada proyecto están bien definidos los procedimientos para el acceso, sí. Bueno, si no tenemos más preguntas o inquietudes, podemos ir cerrando. Kuki, te Bueno, dejo la palabra de cierre. bueno, ya vamos cerrando. Pasó volando. Eh, Realmente excelente, Nacho. Gracias, muchas gracias. Eh, yo me quedo con esta idea fundamental, ¿no? Que es esta cuestión de la pérdida del ser, ¿no? Mm, Cuando llega a este punto y este pedido de socorro que debe ser oído, ujú, tiene que poder ser oído. ujú, Y estamos hablando de lo humano, estamos hablando de la humanidad. Eh, Mi experiencia como madre con la pérdida de una hija y su sufrimiento final me hace pensar que realmente lo que importa, lo que más importa, es la muerte en paz, la muerte rodeada de los seres queridos, este derecho tan personal y tan importante como es poder morir con dignidad en Argentina. Eh, y bueno, y algo que siempre yo tomo, que no es mío, pero que me parece fundamental, que es que el derecho no obliga a nadie, que su función es la igualdad, es eh, siempre siempre respetando eh, y garantizando la libertad de pensamiento, la libertad de creencias y la libertad de valores. Así que bueno, gracias a todos y a todas las que estuvieron hoy acompañando y muchísimas gracias Nacho por tu excelente charla que siempre nos deja picando un montón de cosas y a mí personalmente me emociona. Así Ujú. que
Un abrazo enorme para todos, un beso y nos estamos viendo pronto. Muchas gracias, Cookie, sos muy generosa. Vivi, Mario, Pecas, a todas las amigas, los amigos, nos vemos pronto. Gracias. Que tengan Hasta lindo pronto, día. gracias a todos. Gracias. Estos días vamos a subir la grabación de esta charla al grupo, así que la van a poder volver a ver o compartir con otros. Muchas Adiós. Muchas gracias. gracias. A Buenas todos. noches. Buenas noches.